Y después, bueno, seguimos. Estamos hablando esto de el resumen de la semana pasada. Bueno, entonces tenemos a Adán y a Adán y a Eva que son expulsados del jardín del Edén. Pero bueno, tenemos esa foto de cómo el jardín, de cómo era la relación con Dios en el Edén, cómo era todo al principio, que es buenísimo porque nos invita a poder volver a través de la gracia a eso, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Que podemos volver a eso, podemos volver a eso. Bueno, después entonces de Adán y Eva vienen el pecado de Caín y Abel, el asesinato y las miserias humanas, ¿no? Yo les decía, si quieren hacer un buen examen de conciencia, agarran los primeros capítulos, o sea, del 4 al 11 y pueden hacer un buen examen de conciencia, porque la verdad que muchas de las cosas que pasaban siguen pasando hoy. Bueno, y terminamos en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, que habíamos visto que era el antipentecostés. Inmediatamente viene la descendencia de Sem, la descendencia de Teraj, o sea que inmediatamente viene una genealogía. Un minuto, antes de eso vamos a ver las características de lo que vamos a ver hoy. Entonces, estamos entrando al capítulo número 12, o sea, hoy vamos a ver los capítulos del 12 al 50, vamos a leer la historia de Abraham, la alianza que hace con Dios, quién es Abraham, vamos a ver que se va a formar una tribu, la tribu santa de Israel. Este periodo que llamamos patriarcas, porque están estos actores en la Biblia que nos van a ir mostrando cómo se va cumpliendo este plan que vimos que tiene Dios para salvarnos. Lo vimos la semana pasada en el protoevangelio, Génesis 3:15. Vimos que Dios tenía un plan para salvarnos y ese plan consistía en que le iba a pisar la cabeza a... Perdón, quería ver si me estaban escuchando. Que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, o sea, va a dominar, a aplastar el mal, a pesar de que la serpiente tomara el talón y pareciera que no, ¿no? Pareciera que le iba a dar una mordida mortal, pero no. A través de la mujer llega la salvación al mundo. Vamos a ver el color de esta sesión de hoy, no sé si lo ven en la filmina, es el color sangre por la sangre de la alianza que va a hacer el Señor con Abraham. Entonces es el color representativo. Seguimos en el tipo literaria mitológica, pero ahora tenemos mucho más historia. Por eso tenemos esta descendencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí va. Vemos esta genealogía, lo que suele pasar con la genealogía es que la pasamos de largo, ¿no? Decimos, oh, ¿a quién le importa? Bueno, sí importa. Siempre que vean esto, esto es un recurso literario que se usa para enfocar, se escucha, ¿no? Para enfocarnos en alguien. Y no solo para enfocarnos en alguien, sino que también se usa, a ver si por una de esas casualidades puedo volver a conectar, sino que también se usa para mostrarnos que estos no eran personajes bíblicos ficticios, sino que eran de verdad, ¿sí? Estamos hablando de gente que vivió, que existió, y que vivió en un lugar, en un contexto. Por eso ahora les voy a mostrar un mapa, ¿no? Y este recurso literario nos ayuda a enfocarnos en el último que aparece en la genealogía, que es Abraham. Dice, a los 70 años, Teraj fue padre de Abraham. Y que nos cuenta también que vivía en Ur de los Caldeos. Nada más y nada menos que donde se había construido, ahí nomás, de la Torre de Babel. Por lo tanto, tenemos a este hombre que cree en Dios,
que dialoga con Dios, porque vemos inmediatamente que dice que empieza el capítulo 12 diciendo el llamado de Abraham, el Señor dijo a Abraham. O sea que si el Señor le habla a Abraham es porque Abraham lo escucha, ¿no? Y el contexto es que está Abraham en el medio de una ciudad que no es, habíamos visto, ¿no? Que la torre de Babel al lado no teníamos personas que buscaran el nombre de Dios y que alabaran a Dios y que buscaran hacer la voluntad de Dios, sino totalmente lo contrario. Estaban buscando engrandecer su nombre, trascender ellos y no Dios, ¿no? Por tanto, Abraham está metido eh, en un contexto politeísta, podemos decir. A ver si logro. Recording in progress. Perdón, pero estoy tratando con la tecnología. International Girls Club. ¿Qué? International Girls Club. Estás muteada. Está silenciada, Ceci. Ahí está, ahí está. International Girls Club son los que nos permiten, es un club de formación de chicas, o era un club de formación de chicas adolescentes en el mundo. Bueno, seguimos. Ahora que yo quería verlos a todos. Ahí está. Bueno, seguimos. Entonces se entendió un poco la genealogía, ¿no? Ahora vamos a ver dónde estamos situados. Se ve el mapa, en el mapa podemos ver dónde comienza la flechita, en Ur de los Caldeos. Bueno, está en inglés, ¿no? Pero en Ur de los Caldeos es donde estaba Abraham, y piensen que históricamente casi que Dios le pide no solo que deje todo, porque dice deja su casa y familia y padres, sino que era muy peligroso en ese momento, en esa época, moverse así solo, ¿no? O sea, y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Acá una de dos, o al autor le faltaban recursos de vocabulario, o nos quiere decir algo con esto de que repite tanto la palabra bendeciré. Yo apuesto a que nos quiere decir algo, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir? Que, y es lo que vamos a ver hoy en todo el día, que la bendición es muy importante. Y vamos a ver en breve por qué. Esto que acabamos de leer es la triple promesa que le hace el Señor a Abraham. Y gracias al sí de Abraham, gracias a Abraham es el padre de la fe, ahora vamos a ver por qué, gracias a la fe, a la confianza que tiene Abraham en este Dios que es por ahora como un poco desconocido, ¿no? Vamos a tener una tierra, un reino y una bendición universal. La tierra es esta tierra a donde lo manda, ¿no? El cumplimiento de esta tierra, ¿qué significa? Esta promesa se cumple en el Éxodo, lo vamos a leer en la clase que viene, ¿no? En la sesión que viene vamos a leer el Éxodo y ahí vamos a ver cuándo entra este pueblo a la tierra prometida, la tierra que Dios le está prometiendo ahora a Abraham. Eso también lo vamos a ver en Deuteronomio y con Moisés, en la alianza con Moisés, que vamos a ver también después, vemos que se renueva esta promesa de Dios. La promesa de un reino que
acabamos de leer y se repite en Génesis 17, se cumple con David, lo leeremos en 2 Samuel. Al rey David que el Señor le dice esta nación, ¿no? Le entrega su nación, es el rey David, el rey de esta gran nación de Dios. Y con David renueva la alianza, renueva esta promesa. Y la promesa de la bendición universal, de la cual también se habla en Génesis 22, se cumple o vemos su cumplimiento en Marcos, el evangelista Marcos, y se cumple en Cristo, ¿sí? Es la bendición que todos recibimos de esta nueva alianza, esta eterna alianza, porque la hace Dios con su Hijo, Jesucristo. Bueno, entender esto es sumamente importante porque es como la semillita de donde Dios se va a agarrar para ir mostrándole a la humanidad que Él es un Dios fiel y que lo que promete lo cumple, a pesar de que la otra parte, o sea, la humanidad, no lo cumpla y no le sea fiel. Ahora vamos a ver qué es esto de fiel, alianza. Vamos a ver un poquito para entender. Pero antes de meternos en qué es una alianza, vamos a ver con quién hace Dios esta alianza. Y dice, de Abraham a Abraham, ¿no? Dios le cambia el nombre a esta persona. Dice en Génesis 15, 1, 8, que Abraham, a ver si lo leo un poquito, que Abraham le dice, Abraham tiene una visión, ¿no? Y él estaba en una carpa cuando tiene esta visión. Y Dios le promete, le vuelve a hacer esta promesa, ¿no? Le dice, tu recompensa será grande. Y Abraham le cuestiona, porque Abraham ya cuando había salido ya era una persona adulta y ya cuando llega a la tierra prometida, o sea, pasa mucho tiempo, no llega a la tierra prometida en un santiamén, ¿no? Es un viaje largo. Entonces, Abraham se cuestiona, ¿no? Le dice, ¿para qué me vas a dar todo esto sin tener hijos? El heredero de mi casa será Eliseder, ¿no? Como, bueno, gracias por ofrecerme todo esto, Señor, pero ¿para qué? ¿No? Si nadie lo va a poder recibir. Y entonces, algo magnífico, ¿no? Dios le dice, bueno, vamos afuera de la carpa, vení. Le dice, si puedes contar las estrellas que hay en el cielo, podrás contar tu descendencia. Así de grande será tu descendencia, ¿no? A ver, quería leerlo exacto, pero... a ver. Bueno, no importa. Entonces, Dios pone a prueba la fe de este ser con quien va a ser su alianza, ¿no? Entonces, vos no te preocupes, le dice, tu descendencia va a ser grande, ¿no? O sea, Abraham le está cuestionando cómo va a ser, quién va a ser el heredero, Dios lo saca afuera y le dice, si puedes contar las estrellas, bueno, claramente había un montón de estrellas, pero yo les pregunto, ¿no? Primero, ¿se pueden contar las estrellas? Son muchísimas, ¿no? Bueno, entonces ya de por sí vemos que Dios le está queriendo decir, tu descendencia va a ser tan grande que va a ser incontable. Y segundo, asumimos, muchas veces, esto es como una muestra de que a veces nos perdemos o leemos versículos sueltos y nos perdemos detalles, ¿no? Asumimos que Dios lo invitó a salir de la carpa y era de noche, y él vio las estrellas.
Pero después, unos capítulos más adelante, dice, y cayó la noche, se hizo oscuro, o sea que cuando Abraham sale de la carpa a ver las estrellas, no vio nada. ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor? Tenés fe, no ves tu descendencia, pero tu descendencia está ahí, ¿no? Está ahí, está en el cielo, ¿no? Qué lindo, porque esto nos muestra qué es ser, qué es tener fe, ¿no? Cuando no vemos, pero Dios nos promete, nos dice, esperá, esperá, ¿no? Y dice, bueno, que Dios lo puso a prueba y Abraham creyó. Bueno, acá está mi niño. Mamá, ¿me podés? Ay, perdón, perdón. Bueno, entonces vemos este cambio de nombre, es por esto, ¿no? Entonces el Señor le cambia el nombre y pasa de Abraham, que significa padre exaltado, a Abraham con la H en el medio, que significa padre de una multitud, ¿no? Dios le da un nuevo nombre que está unido a su misión, la misión que acaba de aceptar él, ¿no? Ser el Padre y confiar en el Señor y los tiempos del Señor y cómo Dios quisiera hacer esto. Entonces, vemos que inmediatamente se produce esta alianza. O sea, el Señor le dice, bueno, y ahora tráeme un cabrito, le pide animales. ¿Y por qué? No sé, cuando leyeron esto les habrá llamado la atención. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, tenemos que entender el contexto, ¿no? El contexto es que había muchas tribus, muchas familias, y la forma en que en ese momento se mantenía la paz era a través de alianzas. Entonces se hacía una alianza poniendo, llamando a las dos partes que iban a hacer esta alianza, estas dos familias, estas dos tribus, y se unían a dos miembros de la alianza, por lo general un varón y una mujer, y se mataba uno de estos animales y como que se marcaba con la sangre del animal y se hacía este compromiso, ¿no? Con este rito se hacía un compromiso de dar paz, de tener paz. No solamente los que estaban presentes, sino las generaciones siguientes. Entonces acá vemos cómo la pedagogía divina, Dios le muestra a Abraham lo que quiere hacer de la misma manera que de la cual él está acostumbrado, ¿no? Entonces se produce esta alianza con Abraham y Dios. ¿Cuál es la diferencia entre alianza y contrato o pacto? Lo vamos a ver muy rápidamente. Yo los invito a los que quieran profundizar más en esto, que es súper interesante, porque la alianza es el hilo conductor de toda esta historia. Vamos a ver cómo Dios va renovando esta alianza en sucesivas alianzas a través de la historia, ¿no? Y siempre cumpliendo Él lo que promete. Si quieren profundizar más en esto, pueden ver en mi canal de YouTube el video de Luisa Sorraquín que habla de las alianzas, que se llama Alianza, la Biblia a través de las alianzas o algo así. Después, si no, se los paso por el chat. Pero bueno, entonces, tenemos la diferencia. La alianza es este juramento rito entre personas que provoca extensión en los lazos de parentesco. O sea, que no solo era un compromiso, un juramento, sino que crea vida. ¿Sí? La alianza da vida. Y este juramento supone fidelidad. Por eso vamos a escuchar un montón la palabra fidelidad en la Biblia. Y este intercambio de personas, ¿qué supone? Esto de yo soy tuyo, tú eres mío. Y vamos a leer también en la Biblia, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Esta nueva relación crea lo que genera, como se dice, gesed. Es amor y fidelidad. Y a través del amor y la fidelidad
Entre estas partes se mantiene esta alianza. Y la duración de la alianza es ilimitada, ¿no? De generación en generación. Entonces, es importante que lo entendamos porque muchas veces lo relacionamos con lo que estamos nosotros acostumbrados, que sería un contrato, un pacto, y el contrato, que también es entre dos partes, es por ejemplo, un contrato de alquiler. Bueno, yo voy a intercambiar, primero es sobre un bien, un servicio, una cosa, no personas, ¿no? No da vida, el contrato no da vida, ¿no? Te da un bien. Y esto es mío porque yo lo pagué, ¿no? Genera una responsabilidad y mutua obligación. No genera amor y fidelidad, ¿sí? Y la duración es limitada, el alquiler es por 2 años, no sé, es limitado. Ahora, entonces, teniendo claro esto que hizo el Señor, esta alianza que hace con Abraham, que la hace para toda la vida, ¿no? Para la eternidad, Dios eterno lo hace para la eternidad, vamos a seguir adelante, vamos a ver qué pasa inmediatamente. Entonces, inmediatamente nace un bebé, pero no el bebé que Dios tenía planeado, sino que Abraham le dice al Señor, Señor, pasa el tiempo y yo sigo sin tener un heredero. Entonces ya pensamos, con Sara, es gracioso, ¿no? Porque Abraham le propone una solución a Dios, ¿no? Y a veces hacemos eso, le queremos solucionar a Dios las cosas que nosotros quisiéramos que se nos solucionen ya, a nuestro tiempo, ¿no? Y ahí hacemos lío, ¿no? Abraham le dice, bueno, hablamos con Sara y pensamos que podríamos tener un hijo con nuestra criada, Agar, y ese sería nuestro hijo y mi heredero. Se lo propone y ya con el niño en puertas, ¿no? Y dice el Señor, sí, vas a tener un hijo con Agar, pero ese no va a ser el hijo de heredero del cual va a recibir las bendiciones de las cuales yo te prometí. No, vos vas a tener un hijo, pero este no es. ¿Y qué problema, no? No sé si leyeron un poco, pero qué problema cuando nosotros queremos darle al Señor soluciones, porque generamos, al no aceptar su voluntad y su tiempo, muchas veces generamos conflictos que nos podríamos haber evitado. Como por ejemplo en este caso nos muestra la Biblia que Sara, cuando tiene a Isaac, a su propio hijo, no aguanta los celos, no aguanta los problemas que se generan entre estos dos niños, estos dos hermanos, y lo echa, ¿no? Y le pide a Abraham que lo mande al desierto, o sea, que lo mande a morir, básicamente, ¿no? Fuerte, ¿no? Tratemos de aprender de esto, ¿no? Bueno, seguimos con Isaac, seguimos con la historia. Y Isaac se pone un poco más grande y el Señor le pide a Abraham que le ofrezca su único hijo. De nuevo, vamos al contexto. Era muy común en esa época la ofrenda humana, o sea, el sacrificio humano. Era muy común que se ofrendara a niños, a otros dioses para que llueva, para que, ¿no? Para esto, para el otro, se ofrecía la vida que Dios había dado, ¿no? Qué ironía, ¿no? Podemos pensar, qué ironía. Dios le da un hijo que es el único heredero, le dice que va a ser su heredero y ahora le pide la vida. Bueno, a veces Dios nos pide cosas que parecen un montón. Pero bueno, a veces nos está poniendo a prueba a ver qué tan grande es nuestra fe o si realmente podemos hacer lo que Él nos va a pedir, nos va a encomendar. En este caso, ser padre
de las naciones, ¿no? Dice Padre de las naciones. Acá vemos en este capítulo, en Génesis 22, cómo Isaac va a ser prefigura de Jesús. ¿Cómo prefigura a Jesús? Bueno, Isaac va a cargar la leña, así como Jesús cargó el madero, va a ir caminando a su muerte, a su sacrificio, va a ser ofrecido a Dios, ¿no? Como el cordero, como un cordero, como se hacía también con los animales como un cordero. Bueno, es llamativo porque Isaac está caminando, lleva la madera y de repente le pregunta a Abraham, a su padre, ¿y dónde está el cordero? A lo cual Abraham le contesta, Dios proveerá. Dice, pero antes de leer, quiero aclarar algo. Muchos creen que Isaac era un niño, ¿no? Y Abraham estaba ofreciendo un niño. Por eso, de nuevo, como prefigura a Jesucristo, porque si cargaba con la leña significaba que tenía la edad suficiente para cargar peso. Por lo tanto, si Abraham era grande y Isaac era por lo menos adolescente, se podría haber rebelado perfectamente contra su padre. Entonces, ¿cómo Isaac, si bien preguntó ingenuamente dónde está el cordero, después se deja atar, ¿no? Se deja ofrecer, no pelea contra su padre, cómo acepta la voluntad? A veces pasa como desapercibido esto, ¿no? Pero cuánto acá el Señor nos marca la importancia de la obediencia y de cumplir su voluntad, ¿no? Como esta obediencia y esta obediencia que vemos después en Jesús, de aceptar la cruz, es la salvación. Bueno, dice, cuando llegaron al lugar que Dios les había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel del Señor le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes al Señor tu Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único, a lo que más quería, ¿no? Al levantar la vista, Abraham vio un carnero, bueno, e inmola el carnero. Dios proveerá, ¿no? Acá está en el dibujito, acá está el carnero, ¿no? Y el ángel deteniendo a Abraham. Bueno, primero con esto, el Señor deja claro que no quiere sacrificios humanos, que Él no quiere sacrificios humanos. Y que proveer el cordero es que Dios va a darnos aquel que se va a sacrificar para que haya esta paz, para esta salvación, para que esta alianza sea eterna. Por eso después cuando vemos que Juan el Bautista, el predecesor de Jesús, lo señala y dice, aquel es el cordero, a todos los judíos se les debería haber volado la cabeza, a todos los seguidores de Juan el Bautista, a todos los judíos que seguían a Juan el Bautista y creían en él, se quedaron obnubilados. Este es el Cordero de Dios, dice, mostrando que este era el que se iba a entregar, ¿no? Este que estoy señalando es el que nos va a salvar. Bueno, y Isaac sigue con vida y tiene dos hijos, ¿no? Esaú y Jacob. Esaú, el hijo mayor,
en ese momento, voy a poner un ejemplo, que es este, ¿no? Un padre que tiene 2 hijos, cuando está en su lecho de muerte, divide sus bienes en 3, no en 2, sino en 3. Uno para el hijo mayor, otro para el hijo que sigue, en este caso eran 2 hijos, entonces dividió en 3, y la tercera porción de la tercera división de sus bienes iba al primogénito. ¿Para qué? Para que el primogénito se ocupara de todas las mujeres de su casa, porque la mujer estaba atada al hombre, estaba supeditada al hombre. Entonces el hijo mayor era el que se tenía que hacer cargo de eso, por eso recibía una doble porción de herencia. Este derecho de progenitura cuenta la historia que Esaú viene de cazar, viene muy hambriento y se encuentra con su hermano Jacob, que tenía un guiso, yo le puse ahí acá plato de lenteja, ¿no? Pero tenía una comida, la cual le dice a Jacob, dame eso, ¿no? Y Jacob, que era muy astuto, le dice, bueno, yo te lo doy, pero sí, vos me das el derecho de progenitura. O sea, le está pidiendo, cuando vos heredes esa doble porción, me la das a mí. O sea, yo voy a heredar doble y vos una parte. ¿Por qué dice acá Esaú vende su derecho profano, ¿no? Si alguno quiere buscar Hebreos 12:16 mientras explico, después lo leemos. Esaú significa en hebreo profano. No es que lo que les pido que busquen es las cartas a los Hebreos 12, capítulo 12, versículo 16, ¿no? Pero mientras explico esto. Esaú le vende su derecho, que en realidad no, no le corresponde, o sea, una herencia no es ni siquiera tuya, ¿no? Hasta el día que la tenés no es tuya, entonces se está anticipando a algo que todavía no tiene y lo vende. ¿Y por qué profano? Porque le importa un rabanito este deber que tiene para con su familia, para con su madre. No le importa nada, según él dice, bueno, ¿de qué me sirve igual este derecho si me muero de hambre? Imagínate si se iba a morir de hambre, que un plato lo iba a salvar. Bueno, pero después sigue la historia. Antes, ¿alguien tiene Hebreos 12:16 que pueda leer lo que nos dice San Pablo? ¿Quién se anima? Tienen que, eso, Patricia, a ver. Y por eso de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. ¿Sigo? Espera. ¿Estás leyendo Hebreos? Sí. Hebreos 12, 11, 12, 19. 12. Y por eso de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena de esta orilla del mar. Eso es el 12. Espera. Yo tengo Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Estaba leyendo La el 11, educación perdón. paternal de Dios. Esto es San Pablo en las cartas a los hebreos les está, perdón Patricia, pero que quería referirme a esto que les acabo de leer. San Pablo los invito a que lo lean, ¿no? Dice la educación paternal de Dios, es el título que pone la Biblia del pueblo de Dios. Dice que porque somos sus hijos y nos quiere, nos corrige, ¿no? Eh, y esta historia un poco es para eso, ¿no? Para alertarnos y corregirnos de qué. Y yo lo pongo acá en rojo, ¿no?
de que muchas veces nos perdemos de gracias que Dios nos quiere hacer llegar, de bendiciones que Dios nos quiere dar por un plato de lentejas, o sea, por una pavada, por algo mundano, por algo que ni siquiera nos vamos a morir, ¿no? Un ejemplo que yo uso que es muy tonto, ¿no? Pero eh, porque cuando me puse a reflexionar en esto, digo, ¿cuántas veces me quedé sin ir a misa porque, ay, porque tenía que hacer las compras, ay, porque no llegué a no sé qué, por excusas tontas, ¿no? Que no tienen ni un poquito de importancia comparado con las gracias que recibimos en una santa misa, ¿no? ¿Y cuántas veces? Yo en mi vida, ¿no? Ahí más abajo estaba el 16, ¿no? Ahí lo menciona a Esaú. Ah, léelo, dale, léelo, Alejandro, Ah, gracias. A Esaú. ahí lo encontré, decía, que no haya ningún impúdico ni profanador como Esaú, que vendió su derecho a la primogenitura por un plato de comida. Recuerden que después, cuando quiso heredar la bendición de su padre, fue rechazado y por más que la imploró con lágrimas, no pudo obtener un cambio de decisión. Gracias, Alejandro. Qué genio. Era la parte que me faltaba. Bueno, Alejandro nos lee lo que viene ahora, ¿no? Jacob y su madre engañan a Isaac para recibir la bendición. Qué fuerte ese engaño, ¿no? Qué fuerte. A ver, ¿qué pasa con esta madre? Esta madre dice, bueno, ya, ¿quién me va a cuidar? Tengo a mi marido en el lecho de muerte y ¿quién se va a hacer responsable? Esaú no, no, Esaú no. Entonces sabe que, o confía en que Jacob tiene más esperanza de que su hijo Jacob la va a poder ayudar. Entonces hace todo este engaño para que Jacob reciba la bendición. Este engaño que es bastante conocido, ¿no? Que le da la comida, le pone piel para que parezca que es hermano, y pareciera que Isaac se la cree, ¿no? Que realmente cae en el engaño. Y podemos ver que al principio sí, pero después se da cuenta. Y cuando llega Saúl le dice, pero qué hiciste? ¿Cómo que le diste la bendición? Pero yo estoy acá, bueno, ahora dame la hora. Le dice, no. O sea que en parte puede haber caído al principio en un engaño, pero después se dio cuenta que su mujer hacía esto, tenía razón, ¿no? Que Saúl no, realmente no valoraba, ¿no? No valoraba la importancia de esta bendición que él quería dar. ¿Qué pasa, no? Esto de cómo el Señor corrige. Bueno, Jacob se tiene que ir de la casa de su padre porque Saúl lo quiere matar. A ver si sigue. Se tiene que se tiene que ir, o sea, se produce un exilio en la vida de Jacob. Después vamos a ver este patrón del exilio, qué nos quiere decir. Bueno, y llega donde la madre lo manda y se enamora de una chica y le pide la mano al padre y le promete que va a trabajar con él, qué sé yo, y se casa y se concibe la boda y cuando a la mañana de siguiente se despierta, no se casó con la que él quería, sino con la hermana mayor. Y dice, ¿qué? Y con Lía, el padre le dice, bueno, acá sí respetamos la progenitura y acá la hermana mayor se casa antes que la menor, ¿no? Como que el Señor le devolvió con la misma moneda, ¿no? Le hizo aprender a la fuerza esto de, bueno, pero como él realmente la quería Raquel, promete trabajar 7 años más para casarse con la mujer que él realmente quería, ¿no? Entonces vemos cómo Jacob de repente tiene 2 mujeres, 2 empleadas y tiene hijos con las mujeres. Y este lío, ¿no? No sale gratis esto de la poligamia, ¿no? De tener muchas mujeres. Los líos que tienen en esta familia, los celos entre hermanas,
bueno, lo complicado que es, ¿no? Pero bueno, tiene 11, vamos a ver hasta el 11 hijos. Y decide volver a su casa, decide volver a su tierra. Y cuando vuelve, va con todo, con sus mujeres, sus hijos, su ganado, con todas sus cosas. Tiene que pasar por un río, pasan todos primero y se produce una lucha misteriosa. Aparece alguien, este ser que al principio no sabemos bien cuando estamos leyendo quién es, este ángel con el cual él pelea y, y no quiere que le gane, ¿no? Empieza a luchar porque ¿qué quiere él? Quiere que el ángel de Dios lo bendiga. Y dice que no lo va a soltar hasta que le dé la bendición. Qué impresionante, ¿no? Jacob, cómo busca lo que no le corresponde en realidad, pero tiene muchísimo significado. Piensen en esto. Jacob, por este mérito, por esta lucha, logra recibir la bendición de Dios y pasa estas aguas, este río, y al pasar por el agua, Dios le cambia el nombre. Le dice, a partir de ahora no te llamarás Jacob, sino que vas a ser Israel. Vas a tener una nueva misión. ¿Les suena algo esto? Nos está mostrando el Señor que el heredero, Jacob era el segundo, ¿no? Que su familia, su pueblo van a ser no del heredero, sino de aquel que lucha y que a través de pasar por las aguas del bautismo, va a recibir la bendición y va a tener una nueva vida y una nueva misión con Dios. Qué bárbaro, ¿no? O sea, ya vemos cómo el Señor le está diciendo al pueblo, a su primogénito, que es el pueblo judío, el que luche y el que pase por las aguas del bautismo va a ser mi heredero. Va a ser el que a quien yo convierta en mi gran nación, ¿no? Bueno, y entonces decíamos que Jacob, ahora Israel, tuvo 11 hijos. Y está esta historia muy linda, a ver cómo vamos de tiempo, esta historia muy linda de José, que casi todos conocemos porque es bastante conocida, valga la redundancia, que es José, el hijo número 11 de Jacob. Es el hijo de Raquel. El hijo, ahora saben por qué era el preferido, porque era el hijo de la preferida, que le había costado un montón tenerlo, el hijo menor, o sea, tenía todas las condiciones, era menor, era el menor, era el hijo de la preferida, de la mujer del amor, o sea, era el hijo del amor, y sus hermanos se daban cuenta, lo notaban y sentían esa preferencia y entonces no lo querían. Y encima José soñaba, y soñaba cosas maravillosas, ¿no? Entonces, ¿qué deciden los hermanos una vez que los va a buscar al campo? Deciden matarlo. Judá dice, no, no lo matemos, vendámoslo, ¿no? Bueno, no vamos por tanto, no tengamos sangre en nuestras manos, mejor vendámoslo y que alguien más se ocupe de matarlo. ¿Creen que tan tiernito José, alguien, alguien se iba a ocupar, ¿no? Bueno, José llega a Egipto, es vendido y llega a Egipto, y llega a ser servidor de alguien poderoso en Egipto, alguien que ve la astucia, la fe, le llama atención la fe de Jacob, y la mujer de esta persona se enamora, o bueno, le atrae mucho a José, probablemente fuera atractivo también, le atrae mucho y quiere tener relaciones con él, y a lo cual José se niega, y por negarse termina en prisión. Cuando está en prisión, conoce a dos prisioneros que tenían unos sueños raros
y José le revela los sueños, le dice a uno, te va a ir bien, y al otro, te va a ir mal, te van a matar. Y pasa exactamente lo que dice, ¿no? A uno lo matan y el otro vuelve a trabajar para el faraón. Cuando lo sacan de prisión, José le dice, acordate de mí, no te olvides de mí, que me quedo acá en prisión. Bueno, este personaje que vuelve a trabajar este prisionero que vuelve a trabajar para el faraón, escucha que el faraón tiene este sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que le perturba porque no sabe qué significa y nadie le puede decir. Y se acuerda de José y le dice, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Se llama José y está en el calabozo. Bueno, José le revela este sueño y le dice, va a haber 7 años de producción de vacas gordas y después 7 años de mucha miseria, de mucha hambre. Bueno, el faraón le cree y así empieza a pasar y lo nombra entonces a José al-Jabayit. ¿Qué significa al-Jabayit? Significa administrador de los bienes. O sea, que el faraón nombra a José, un extranjero, administrador de todos los bienes de Egipto. Era la potencia, ¿no? Vimos que Egipto era la primer potencia en este momento. Si alguno conoce Egipto o conoce las historias de Egipto, se sabe que los egipcios no compartían nada, se llevaban todos los secretos a la muerte, eran súper cuidadosos y súper celosos de su sabiduría. Por tanto, esto es sumamente llamativo, que el faraón haya nombrado a un extranjero y haya compartido y le haya dado el poder de administrar. Es un montón y es tan llamativo como que, tan llamativo como cuando Jesús nombra a Pedro, que le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero usando la palabra que nosotros no nos damos cuenta, pues lo leemos en castellano, pero lo nombra al-Jabayit, a Pedro, o sea, administrador de todos los bienes de su reino. El Papa es el administrador de todos los bienes del reino de Dios. Por eso es muy importante y también muy importante que recemos por el Papa, porque en sus manos está una buena administración o una mala administración. Alguien que el resto, probablemente, imagínense todos los egipcios que querían ese puesto, que luchaban y que habían vivido y dado su vida por ese puesto, cuando lo nombran a José al-Jabayit, deben haber dicho, qué ridículo, qué capacidad ve el faraón en este hombre. Bueno, la misma pregunta se harían todos los judíos y todos los primeros cristianos cuando Jesús nombra a Pedro, un pescador, administrador, ¿no? Bueno, el Señor ve en las personas cosas que claramente nosotros los hombres no vemos con nuestra visión limitada, ¿no? Este libro que estamos leyendo, el Génesis, por mucho tiempo fue el único libro, por mucho tiempo pasó de tradición oral, de boca en boca, hasta llegar a Moisés, ¿no? Que dicen que es el autor, porque Moisés es el que lo pone por escrito, ¿no? O sea, bueno, es uno de los autores, ¿no? ¿Qué significa? Que por un montón de tiempo este fue el único libro. Entonces, prestemos atención a cómo termina. Bueno, José, cuyo padre, antes de ir a cómo termina, bueno, estamos en el final, ¿no? Capítulo 49, vemos el testamento de Jacob. Siempre que lean testamento de una persona que está por morir, presten atención. ¿Por qué presten atención? Porque antes de morir uno quiere transmitir lo más importante. Entonces vamos a ver en los testamentos mensajes muy importantes. Y este es uno de los casos, ¿no?
tenemos a Israel, Jacob en su lecho de muerte. Bueno, y para esto voy a contar un poquito la historia, ¿no? Así entendemos todos. Tenemos a Jacob en su lecho de muerte, ¿y dónde está? Está en Egipto. ¿Por qué? Porque en esta hambruna, en estos 7 años de vacas flacas, donde José está como administrador, llegan sus hermanos. Había hambre, ¿y a dónde van a buscar ayuda? A Egipto. Egipto lo vemos mucho en la Biblia como lugar de refugio, ¿no? Hay hambre, hay penurias, Egipto. Entonces van a refugiarse, a pedir alimento, y cuando van a pedir alimento los hermanos, José los reconoce. Ellos no reconocen a José, pero José los reconoce a ellos. Qué fuerte, ¿no? Porque no los había visto por un montón de tiempo, y José, bueno, quiere volver a ver a su familia, quiere volver a ver a su padre, a su madre, entonces a su padre sobre todo, les hace una trampita para comprometerlos a que vuelvan a Egipto, ¿no? Y los obliga a través de esa trampita a traer a su hermano menor, a Benjamín. Porque se entera de que hay un hermano menor, o sea, un hermano directo de él, y lo quiere conocer, y entonces los obliga a traer a Benjamín, el número 12, que él no había conocido, no había llegado a conocer, ¿no? Entonces, cuando vuelven los hermanos con Benjamín, él vuelve a meter mano, y cuando le da la bolsa de comida, mete una copa en la bolsa que cargaba a Benjamín. Y empieza, no, me robaron, ¿no? Un escándalo, y lo culpa a su hermanito, nadie sabía, ¿no? Lo culpa a este chico de haberle robado. Por tanto, robo al calabozo, a la muerte. O sea, lo manda a matar. Y ahí vemos que uno de los hermanos, Judá, dice, no, yo me ofrezco, yo doy mi vida, quiero intercambiar, se aproxima y le dice, yo tomo la vida de mi hermano, Benjamín, cúlpenme a mí, porque mi padre está muy grande, y si se llega a enterar que ha perdido otro de sus hijos por culpa nuestra, no resistiría la noticia, y perderíamos a mi padre, así que prefiero quedarme yo, ¿no? Bueno, a José le impacta un montón esto, y no solo a José, sino a Jacob y a Dios, que todo lo ve. Entonces, cuando Jacob va a dar su testamento, bueno, termino la historia por si no la llegaron a leer. Gracias a esto, entonces, se reúne toda la familia en Egipto. José se revela, le dice, yo soy José, traigan a nuestro padre, vengan, y los recibe a todos en Egipto y los acomoda, les busca trabajo, los ayuda a acomodarse bien, ¿no? En Egipto. Entonces, ¿qué pasa cuando Jacob está por morir ahí en Egipto? Lo junta a todos los hijos y... Voy a prender la luz. Lo junta a todos los hijos y les lee el testamento, ¿no? Les habla a cada uno. Vemos que a Rubén y Simón, no voy a leer todo, pero vemos que a Rubén y Simón, o sea, no tiene miedo en maldecir al hijo que realmente estuvo mal. Y cuando llega a Judá, dice lo siguiente. Cuando llega a Judá, dice Génesis 49, 8, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas,
hasta que llegue aquel a quien le pertenece, a quienes los pueblos deben obediencia. Él ata su asno a una vid, su asno de pura raza a las cepas más... Bueno, perdón, vamos a parar hasta ahí. Fíjense lo que le dice a Judá, Jacob, Israel, por esto que hizo, ¿no? Por haber entregado su vida para salvar a su hermano. No solo Israel reconoce y le da esta bendición, sino que Dios toma esta bendición que le hace su padre a Judá y la mantiene. Qué importante bendecir a nuestros hijos y desearles el bien y buscar el bien para ellos, ¿no? ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Cachorro de león, el cetro no se apartará de ti hasta que llegue aquel a quien le debes obediencia. Está hablando de David. David, ¿dónde estaba el rey David? Que vamos a ver a futuro, en los siguientes libros. El rey David viene de Judá y en Judá va a estar, en Jerusalén va a estar la casa del Señor. Y por esta promesa, por esta bendición y la promesa que va a hacer Dios con David, la herencia, o sea, de su herencia, un heredero de David va a ser Jesús, de donde viene la salvación. O sea, fíjense cuánto tiempo antes Dios ya nos está revelando su plan y ya viene preparando y bendiciendo y cómo logra construir a través de las personas que aceptan su voluntad y se ofrecen para construir el reino. Les decía entonces, bueno, por un lado, qué importante la bendición y por otro lado, qué importante cómo termina el Génesis. Vemos a José como prefigura de Jesucristo. Acá, ¿no? En esto que les voy a leer. Dice, claro, en el lecho de muerte, los hermanos de José tienen miedo que una vez que su padre muera, José se vengue de ellos, ¿no? Que José estuviera manteniéndolos en favor a su padre, pero una vez que su padre no estuviera presente, él se deshiciera de ellos, ¿no? Entonces se acercan a él, José se da cuenta y les dice: luego sus hermanos fueron personalmente, se postraron ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no tengan miedo, ¿acaso yo puedo hacer las veces de Dios? El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida de un pueblo numeroso. Por eso no teman. Yo velaré por ustedes y por las personas que estén a su cargo. Y los reconfortó hablándoles afectuosamente. Vemos a José como prefigura de Jesucristo, que fue vendido por unas monedas, por sus hermanos, ¿no? Sus hermanos los judíos, vendido por una bolsa de monedas, sabemos, y es llevado y vendido a la muerte, ¿no? Así como habíamos dicho que José era para lavarse las manos, los hermanos lo venden, ¿no? Para que otro lo mate. Vemos cómo a Jesús se lavan las manos también los judíos, que lo mate otro, ¿no? Y llega a la cruz. Y Jesús también nos dice esto, ¿no? ¿Acaso yo puedo hacer las veces de Dios? Jesús que dice: yo no vengo a juzgarlos,
Yo no vengo a juzgarlos, ¿no? Ni siquiera Jesús nos vino a juzgar, sino a salvarnos, porque Dios transforma el mal que ustedes me infringieron en bien. Y no solo en este caso que vemos con José, sino en la vida toda. ¿Cuántas veces Dios toma nuestras miserias, las cosas que nos hacemos los unos a los otros y saca de eso cosas maravillosas, ¿no? Saca de ahí su plan que es maravilloso y que es su plan de redención, su plan de salvación. Por eso, y para ir terminando, para resumir esta sesión, les diría, Dios tiene un plan y es hacernos parte a través de su alianza, que renueva una y otra vez y que termina en Jesucristo, ¿no? La nueva alianza y eterna alianza, que nunca se rompe. Los patriarcas que acabamos de ver nos enseñan con sus virtudes y sus defectos cómo caminar y cómo construir el reino de Dios. Y lo más importante, ¿no? Y que si se tuviesen que acordar una sola cosa de hoy, es eso, ¿no? No se preocupen. El plan del Señor es maravilloso y por más que lo que veamos humanamente con nuestros ojos nos parezca terrible, no se preocupen porque Dios tiene un plan para salvarnos y la vida eterna con Él es mucho más maravillosa de lo que podemos llegar a ver. Y siempre transforma de las cosas más espantosas que nos podamos hacer algo maravilloso. Siempre saca el bien del mal. El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacer. Bueno, y un poco la tarea, tenemos unos minutitos, era, bueno, la parte de leer no importa, pero repasar en estos, abran sus micrófonos y me encantaría que pudieran decirme un poco qué virtudes y defectos vieron en estos patriarcas. Yo un poco lo fui diciendo en altavoz, pero me encantaría a ustedes, en su lectura, en su encuentro con la palabra, qué les llamó la atención y qué quisieran, qué se llevarían de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. ¿Quién quiere hablar? Son tímidos, tienen que desmutearse, tienen que abrir el micrófono. ¿Tenés algo que decir? La verdad que me sorprendiste tanto con las conclusiones a las que llegaste que no tengo nada para preguntarte. Los dejé boquiabiertos. No, pero Alejandro tiene Exactamente. algo. A ver, Alejandro. Eh, bueno, con Abraham, eh, la fe, ¿no? Que justamente, primero para salir al desierto, que de una promesa ahí al medio de la nada. Después también la prueba, ¿no? La duda de decir, bueno, primero con la espera, de ver si eso de proponer digamos, junto con Sara otra solución, de decir, bueno, Dios no va a poder, tenemos que hacerla con nosotros antes. Y finalmente, bueno, responder o sea, la duda ahí, y ahí fue como una pequeña como caída, ¿no? De decir, bueno, Dios nos prometía algo, pero parece que solo no va a pasar, así que hay que hacer algo nosotros. Y después, más adelante, ahí la prueba de verdad de fe fue entregar lo más valioso, ¿no? Eso con Abraham. Y después en José, bueno, me llamó mucho la atención el tema del perdón, ¿no? Mm. Sí, qué llamativo, ¿no? Qué, qué poder de perdonar, ¿no? Porque qué difícil que te quieran matar y después tener que ayudar a tus propios hermanos, ¿no? Cuando tenés la posibilidad de...
podría haberles negado totalmente y, la ayuda y dejarlos que se mueran de hambre, ¿no? Gracias, Sí. Alejandro. Y también me gustó mucho porque yo no conocía bien la historia de que Jacob en realidad quería ayudar a la madre y por eso tomar el puesto. Yo lo había escuchado, leído por encima, había entendido, me había quedado con la idea como de en realidad le había robado el puesto al hermano. Entonces estoy más contento ahora que tenía buenas intenciones. Bueno, un poco a veces, ¿no? A veces Dios rectifica nuestra intención a los tortazos, ¿no? Porque no sabemos si la intención, es difícil conocer la intención realmente del corazón de Jacob, pero sí, al ver que vuelve y al ver que le ofrece a su hermano, le pide perdón y le ofrece, vemos cómo él quiere volver, ¿no? Porque dice que quiere volver para cuidar a su madre, como él real- realmente quería, ¿no? Por eso digo, Dios lo fue un poquito a los tortazos corrigiendo, le fue enseñando esta pedagogía divina. Qué maravilloso como Dios nos va enseñando, ¿no? A veces con golpes, pero las correcciones son fuertes. No, 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 no es que Dios nos pegue, pero perdón, no me citen en eso. ¿Quién más quería hablar? Isaac, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos tomar como virtud de Isaac? Que no es un personaje tan que se lo cite tanto. Y A yo ver, creo Patricia, dale. la obediencia de Isaac, porque él no se resistió a ser ofrecido como sacrificio, ¿no? Eh, si bien Abraham fue el que tenía que hacer, digamos, eh, tuvo confianza, Isaac también, porque era obediencia también y fe. Tal cual, obediencia, fe. Y otra cosa muy llamativa de Isaac es que se contenta con lo que Dios le da. ¿Y dónde lo vemos a eso? Cuando Abraham le busca una mujer y él la acepta y dice, la toma por esposa y la ama, ¿no? Aprende a amarla. Después, con el hijo, volvemos a ver cuando Jacob eh, hace esta tramoya, ¿no? Este engaño, acepta esto que le pasa y dice, Dios me está mostrando, bueno, ¿no? Le permite esa bendición, o sea, esta voluntad de su esposa de que alguien la cuide, lo podemos ver de esa manera. O sea, qué importante contentarse con la voluntad de Dios porque hace que seamos más felices con lo que Dios nos da y no estar queriendo todo el tiempo más y llegar a más, que es un poco lo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? Querían el único árbol que no tenían que comer, ¿no? Contentarte con lo que Dios te da. ¿Cuántas veces es esa nuestra caída, ¿no? Ese querer más, querer ser como dioses, querer buscar lo que tiene el otro, esa ambición desmedida. Bueno, chicos, son 19:29. No les quiero, no sé si alguien quiere decir algo más, si no terminamos agradeciéndole al Señor por todo esto que nos reveló. Y sí, la Sí. perseverancia de Jacob cuando estuvo trabajando, ¿no? Para el ¡Ay, padre bien! de la esposa, que encima le dio otra esposa y se quedó trabajando varios años más de nuevo para que le diera la que quería. Me encantó. Esa lucha se muestra en esa perseverancia. Qué bien. ¿Y qué nos muestra el Señor, no? Que todas las bendiciones que recibió Jacob y sus herederos, ¿no? Fue por esa lucha, por esa perseverancia. Ven ahí, Alejandro. Y el Señor, que Jesús nos dice en una parábola, ¿no? Permanezcan unidos a la vid, ¿no? O sea, permanezcan. Ese permanecer solo se da con la perseverancia. Gracias, Alejandro, excelente.
Bueno, Dios nos está llamando porque quiere que lo conozcamos. Quiere hacernos oír su palabra y mostrarnos su plan de salvación que comenzó en los patriarcas y continúa en tu vida. Esto es lo maravilloso, ¿no? Que la palabra es vida y está viva y continúa en vos. Esto que ustedes están leyendo va a calar profundamente, van a ver. Por eso, invoca al Espíritu Santo, abre tu Biblia y lee. Recemos todos juntos. Te damos gracias, Señor, por las inspiraciones que te has dignado revelarnos. Te pedimos que podamos ponerlas en obra para cumplir tu santa voluntad. María, Madre de la Divina Gracia, ayúdanos. Amén. Y sobre todo ahora que se viene el Día de la Virgencita de Luján, Virgencita de Luján, ayúdanos a contentarnos con lo que esta rica y gran nación en donde nos has puesto nos da. Ayúdanos a cuidar a nuestro país, a bendecirlo constantemente y a cuidarlo como Dios quiere. Amén. El Padre, el Hijo, Amén. el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Voy a Gracias, esperen que muchas gracias. voy a parar acá un segundito que paro.